había una iglesia, al menos una iglesia, se menciona en la historia, que había en cada una de esas ciudades. Después les voy a mostrar un mapita que puse acá también. Los expatriados, literalmente los residentes extranjeros, ¿no? Los forasteros, los aliens, dijo uno. Los forasteros, porque eran personas tenidos por extranjeros que no tenían ciudadanía. Habían salido perseguidos por los romanos, por todos los judaizantes, los judíos, los que llevaban la doctrina del judaísmo, perseguían a los cristianos y eran muy marginados. Nosotros no tenemos ni idea de lo que era la discriminación en aquella época. Era muy triste ver cómo los marginaban y la discriminación era muy fuerte. No les daban trabajo, no les daban un lugar para que se hospeden, no les ayudaban. Aún los mismos judíos tampoco les ayudaban porque los tenían como traidores y en este caso como promotores del incendio en Roma. Así que fue muy duro lo que pasaron estas personas. Sin duda el Señor estuvo allí al lado de ellos. Estos extranjeros y peregrinos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro mismo dice, somos peregrinos, somos extranjeros. No se preocupen si los discriminan por su nacionalidad, porque en realidad nuestra verdadera nacionalidad es el cielo. Estamos de paso en esta tierra, somos peregrinos, estamos peregrinando para llegar a nuestra verdadera patria, nuestra patria celestial. Y el apóstol Pedro era muy enfático en animar a esa gente porque realmente lo necesitaban nuestros hermanos en esa área del mundo. Al igual que nosotros, estas personas eran ciudadanos del cielo por medio de la fe en Jesucristo. Los expatriados de la dispersión, y esta palabra dispersión viene del griego diáspora, y es la acción de un sembrador desparramando la semilla, y era la acción para describir lo que Dios hacía en ese momento, en esa etapa de la historia de la humanidad, de esparcir la semilla del Evangelio a través de la persecución. El Señor está en control de todo, aún la historia está bajo el control de Dios, no hay nada que se escape del control de Dios. Él es soberano, Él está en control de todo. Él utiliza cada circunstancia, cada situación de la historia, de tu historia, de mi historia, para cumplir su voluntad. Y a través de esta persecución que fue dura, fue que la semilla del Evangelio se sembró en todos esos lugares. En Turquía, en Irak, Irán, porque salieron esparcidos buscando dónde encontrar refugio. Este es el mapita más o menos. Aquí están todas estas ciudades: Bitinia, Ponto, Asia, Galacia, Frigia, Capadocia. Todo esto es Turquía hoy en día, y allí estaban estas iglesias. El apóstol Pedro estaba acá en Roma y desde esta ciudad escribe la carta y la envía con Silvano a esta región de Asia. Sin duda fue a través de barcos que se manejaban en aquella época. El transporte eran barcos, y de esa forma llegó allá. Versículo 2 dice: a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y esto tan solo es el saludo, la introducción. Hay mucha doctrina en este versículo, pero la idea no es explicar la doctrina, porque es tan solo un saludo, porque cada doctrina que vamos a ver acá es más o menos un domingo cada uno, o quizás unos cuantos domingos cada uno. Empieza con la doctrina de la elección. Somos elegidos según la presciencia de Dios. Y vamos a ver a la Trinidad completa obrando en nuestra salvación, porque luego habla de la santificación del Espíritu y la sangre de Jesucristo. Son tres doctrinas muy fundamentales en la fe cristiana. Tenemos a Dios el Padre eligiendo, tenemos al Espíritu Santo convenciendo a la persona de pecado y llevándolo a la conversión, y tenemos a Dios el Hijo derramando su sangre en la cruz del Calvario a favor de nuestra salvación.
Quisiera mencionar tan solo lo necesario porque es un repaso de lo que estamos haciendo. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. La doctrina de la elección es indiscutible, no se discute. Dios nos eligió a cada uno de nosotros y no hay discusión en la doctrina. El Señor es claro en que la elección fue basada en su presciencia y es la forma como el Señor nos eligió. Las discusiones doctrinales que empezaron hace siglos de años atrás siempre fue por la interpretación de cómo Dios nos eligió. Y ahí viene, obviamente, porque la Biblia no nos revela todo de cómo Dios eligió a cada uno de nosotros, a los que iban a ser salvos. Porque meterse en la mente de Dios sería una locura, ¿no? Que Dios quiera darnos a entender la mente de Él y cómo Él lo elaboró, cómo Él lo desarrolló, no sería bueno de parte de Dios porque Él sabe que no lo vamos a entender. Pensar como Dios piensa es imposible para nosotros. Somos finitos y un Dios infinito piensa de forma diferente. Pero sí nos dejó en claro que Él nos elige basado en su presciencia. Y esto no quiere decir que Él simplemente sabía de antemano que creeríamos y se vio obligado a elegirnos. Él, motivado por su amor y su gracia, nos eligió. Antes de que Él elaborara la solución para el pecado del hombre, Él nos amó. Y por su amor Él dijo, tengo que hacer algo para el hombre. Tengo que darle una solución a este problema. Sabiendo de que el hombre iba a caer, Él tuvo que armar este diseño de cómo salvar al hombre de su pecado. Dios no tenía ninguna responsabilidad de darnos una opción más. Dios no tenía ninguna responsabilidad de crear al ser humano. Él es el autoexistente Dios. Él no nos necesita. Él no necesita a nadie. Pero por amor, Él dijo, voy a crear al ser humano, pero va a desobedecer y va a caer. Bueno, ya está, que se pierdan, porque desobedecieron. Pero su amor, movido en su amor, dijo, tengo que hacer algo. Y es por eso que creó el hermoso plan de la salvación. Así que, sin duda, Él sabía todo, pero su amor es mucho más grande. Juicio y misericordia, habla un versículo en Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice, movido por su amor y su misericordia, tuvo que hacer algo. Pero ni aún así, dándole otra oportunidad al ser humano, todavía la gran mayoría de la humanidad lo sigue rechazando. Nosotros somos la minoría en el mundo, de los que pusieron su fe en Jesucristo. La palabra preconocer da la idea de poner el amor en una persona o personas de manera personal. Derramó su amor de forma personal en cada una de las personas que iba a ser elegida por Él. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos, dice, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Si Cristo no hubiera entrado en el plan de salvación del hombre, Dios no nos hubiera elegido. Fuimos elegidos en Cristo. Y fuimos resucitados en Cristo. Fuimos perdonados en Cristo. ¿Se dan cuenta? El Cristo es el centro de toda la historia. Toda la Biblia apunta a Cristo, a ese plan hermoso de salvación. Continúa hablando, elegido por la presciencia de Dios. Después, habla de la santificación del Espíritu, el Espíritu santificando para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Y luego dice gracia y paz. Gracia y paz. Gracia siendo el regalo inmerecido y paz es un concepto hebreo que no significa ausencia de hostilidad, sino la condición de un corazón que descansa en Dios. Hostilidades siempre hay, dificultades siempre va a haber, pero el corazón que descansa en Dios puede estar en medio de la tormenta y hacer una siesta. Y el Señor Jesús lo demostró.
en medio de la tormenta con sus discípulos. ¿Quién hace una siesta en medio de una tormenta con un barco que se manejaba a vela en aquella época y que se movía de acuerdo al viento? Y cuando el viento golpea la vela, parece que el barco literalmente se va a caer. ¿Quién hace una siesta allí, no? Aquel que es el príncipe de paz, aquel que es la paz, y que ahora nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Si no estás disfrutando la paz de Dios, es tiempo de entregar tu corazón al Señor. Y si ya entregaste tu corazón al Señor y aún no estás disfrutando de la paz de Dios, es tiempo de hacer la voluntad de Dios y entregar el control de tu vida a Dios. Quisiera que todos estemos disfrutando de esa paz. En los siguientes versículos vamos a ver que el apóstol Pedro habla de la esperanza viva, que estos hermanos en Cristo no lo estaban disfrutando por causa de la persecución y por causa de la discriminación y todo lo que ellos vivían. Y era duro. Y el apóstol Pedro le dice, hay una esperanza que está viva, que no importa si fueron perseguidos, esta esperanza está viva. Y vamos a ver en los siguientes versículos la esperanza en el cuidado de Dios. Se escapó la primera, los que estaban anotando. Una esperanza en la herencia de Dios, una esperanza en el cuidado de Dios, una esperanza en el método de Dios, que el método incluye las pruebas. Y una esperanza en el gozo de Dios. Ahora, una esperanza en la herencia de Dios. ¿Por qué una esperanza en la herencia de Dios? Fíjense versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza está viva. Una de las cosas más tristes que hay en la vida es cuando uno pierde la esperanza. Perder la esperanza y no tener más fuerza de continuar. Dicen que, según las estadísticas, dicen que cada vez que hay un naufragio, cada vez que hay un accidente y hay sobrevivientes en alta mar, una de las cosas que motiva a la gente a sobrevivir esos días duros, la esperanza. Los que pierden la esperanza, literalmente dicen, según lo pueden googlear sin duda, los que pierden la esperanza literalmente les afecta físicamente y sus defensas empiezan a bajar. Por lo tanto empiezan a debilitarse y empiezan a experimentar todo tipo de enfermedades que empiezan de adentro y luego se ven de afuera, ¿no? Porque tenés que soportar el frío, tenés que soportar quizás el calor, tenés que soportar el hambre. Pero cuando hay una esperanza y sabes que vas a llegar y sabes que alguien te va a buscar y sabes y estás convencido de eso, dicen las estadísticas que esas personas sobreviven más días. Porque cuando uno pierde la esperanza lo pierde todo. Por eso el apóstol Pedro le dice, ustedes perdieron todo, pero perdieron todo lo material. La herencia, su salvación y el hecho de que un día van a ser como semejantes a Cristo está intacta. Nada afecta a su salvación. No importa si todos los discriminan, no importa si todos los golpean, les escupen, les apedrean, su herencia es intacta. Somos peregrinos, ya vamos a llegar a nuestra ciudad celestial. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Sin duda, si no nacemos de nuevo, no hay esperanza. No hay esperanza de que un día vamos a estar en el cielo, no hay esperanza. Es todo, lo que vemos es todo. Pero nosotros miramos más allá, miramos por la fe. Nos hizo renacer, sin lo cual estaríamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:10 dice, de cierto te digo, Juan 3, que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús, ¿a quién le dijo? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Si no naciste de nuevo, no tardes más en entregar tu vida a Dios, en entregar tu corazón, porque si no, no hay esperanza. Y tan solo es el acto de fe, de reconocer que solo Cristo es el único camino para llegar al cielo y que vos no podés hacer nada, que usted no puede hacer nada para salvarse, para llegar al cielo y limpiarse de sus pecados. Solo Cristo, el que murió en la cruz. Y con el acto de arrepentirse y poner toda tu fe en Jesucristo, la Biblia dice que en ese momento Dios te declara como hijo y el Espíritu Santo viene a vivir a tu vida. Los hizo renacer para una esperanza viva. No nos hizo renacer para seguir con la misma esperanza. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos dio una esperanza viva, no una falsa expectativa que pueda plantear un hombre que no sabe que hay más allá. Qué triste es escuchar a aquellas personas que siguen una religión. Dios me dio la oportunidad de hablar con un budista que era devoto a Buda. Él era de China y seguía a Buda. Y uno de sus grandes deseos era experimentar lo que Buda experimentó. Y muchas veces hacía ayunos, hacía mucha disciplina en su vida, no solamente con la comida, sino con cosas con las que no se tenía que contaminar. La concentración de ese hombre era impresionante. Se concentraba en lo que él llamaba su meditación, su tiempo de tranquilidad, y parecía que el mundo se caía alrededor de él y él estaba ahí, tranquilo, meditando. Y cuando tuve la oportunidad de conversar con él, le pregunté: ¿estás seguro que un día lo vas a ver a Buda? ¿Estás seguro que un día vas a ir al cielo y encontrarlo a él donde vos decís que él está? Él me decía que está en un lugar de perfección. Y aún en toda esa doctrina errada en su religión, él me decía: no sé si un día voy a llegar allá donde creo que tengo que llegar, pero al menos lo voy a intentar. Qué triste, ¿no? Para nosotros, los hijos de Dios, es totalmente diferente. Nosotros tenemos la esperanza viva de que un día vamos a estar allá. No importa qué doctrina aparezca, qué cosas, qué evangelios nuevos aparezcan, estamos seguros, porque la Biblia lo dice, que un día vamos a estar en el cielo, porque Cristo resucitó y Él está vivo, y por eso nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza está viva. Y es más, dice la Biblia que ya estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Y vamos a ver que nuestra esperanza viva, nuestra salvación, nuestra herencia, ya la empezamos a disfrutar. Ya estamos disfrutando de esa salvación. No como este hombre que hacía de todo para un día experimentar esa paz que buscaba. Nosotros ya lo estamos experimentando. Para una herencia. Vamos a leer este pasaje de Romanos 8, 17 al 18 y luego continuamos. Romanos 8, 17 al 18. Dice así la palabra del Señor, empezando desde el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claramente, si somos hijos, somos herederos. Ya somos herederos. No tenemos que esperar llegar al cielo para reclamar esa herencia. Ya la tenemos con nosotros. Y ahora vamos a explicar qué significa el hecho de que todavía nos falta algo más. Pero la herencia ya está a nuestro nombre. Somos coherederos con Cristo. A diferencia de otras religiones, ¿no? No es que somos una religión, pero a diferencia de aquellas religiones que buscan y se esfuerzan y nunca tienen una esperanza viva ni una seguridad de que van a alcanzar.
Nuestra herencia es la salvación en Cristo. Nosotros no nos acordamos muchas veces que con nuestra salvación viene todo un paquete completo de cosas hermosas que ya estamos disfrutando. No es solamente que Dios perdonó nuestros pecados y nos salvó de la condenación. Es mucho más que eso nuestra salvación. Nuestra salvación es un antes y un después en nuestra vida. En ese momento donde recibimos a Cristo, Dios nos declaró santo y justo en Cristo. Nos declaró ciudadanos del cielo, una nueva creación. Ya no somos los mismos. No, pero vos sos el mismo. Pastor, usted es el mismo. Yo me acuerdo cuando era más chico, me podría decir uno. No soy el mismo. Era porfiado. No soy el mismo. Pero no soy el mismo en mi interior. Soy otra persona. El Otto viejo anterior murió en la cruz. El que vive en mí es totalmente diferente, es una nueva criatura que Dios hizo en la regeneración. Soy justo en Cristo, soy santo, soy la sal de la tierra, la luz del mundo, soy amigo de Cristo, soy elegido por Cristo para llevar su fruto. No es que tengo que llegar al cielo para ser amigo de Cristo. Ya soy amigo de Cristo. Imagínense lo que causó en el corazón de estos hombres que estaban perseguidos, estos hermanos que estaban siendo perseguidos. Escuchar de que nuestra herencia está viva y de que somos ciudadanos del cielo y de que somos santos y que somos amigos de Jesús. Vamos a continuar para una herencia incorruptible. Esta salvación que empezó al momento de aceptar a Cristo, es incorruptible. ¿Qué quiere decir? Incorruptible quiere decir que está libre de todo tipo de corrupción. Literalmente, todo tipo de corrupción. No solamente es incorruptible, fíjense el versículo, volviendo a Pedro, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incontaminada. Significa puro, sin mancha. Esto es un aspecto, en el aspecto espiritual, de la imagen de la iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin mácula, que será presentada delante del Señor. Incontaminada, no se contamina. Pero, ¿qué pasa si peco, pastor? ¿Qué pasa si yo caigo en pecado y tengo un pecado que me cuesta vencerlo, pero yo estoy convencido que tengo a Cristo en mi corazón y lucho y a veces me gana? Tu salvación no se contamina. Si tu salvación llegara a contaminarse, no serías salvo. Si tu herencia llegara a contaminarse, no habría esperanza. Por eso, esa hermosa herencia que Dios nos ha dado, esa salvación tan preciosa, no se contamina con nada. Vas a pagar las consecuencias de tus malas decisiones, sin duda. Todo pecado trae consecuencias, pero tu herencia sigue intacta. Una herencia inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. Esta palabra significa que su belleza y lozanía no es afectada por el paso del tiempo. Y la semana pasada inventamos una nueva palabra y dijimos inmarchitable. ¿Se acuerdan? No se marchita. No se marchita. Esta está reservada, está guardada, dice, custodiada, conservada. Dice que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. Y usted me dice, pero recién me dijo, ya lo estamos disfrutando, pero ahora me dice que está reservada. Ahora lo meditamos juntos. Primeramente, entender que está reservada. Y el hecho de que está reservada es custodiada. No hay nadie que lo pueda tocar. Esta palabra significa reservada como un final feliz. Sugiere que la herencia del cristiano está segura por el tiempo y la eternidad a la espera de ser reclamada por el heredero. Nadie va a tocar tu herencia, está ahí. Ya tiene tu nombre, ya la empezaste a disfrutar. Por eso, porque está reservada con tu nombre, es que somos guardados para ese día. Somos guardados para ese día. Un término militar que significa resguardados, escudados para poder reclamar esa herencia que el Señor tiene para nosotros.
Sígame en la dilación porque ahora va a cerrar mucho todo este pensamiento. Esto significa que continuamente estamos siendo resguardados por el poder de Dios y que llegaremos al cielo y que no habrá impedimento. Está reservada la herencia por nosotros para poder llegar a reclamarla. Dios nos resguarda, su Santo Espíritu está en nosotros y nos resguarda hasta ese momento que lleguemos. No hay nada ni nadie que nos pueda hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios. El enemigo, el diablo, nos quiere robar muchas bendiciones y nos quiere sacar de la voluntad de Dios y hacer creer de que ya no tenemos más la salvación, de que Dios nos abandonó. Pero no hay nada que nos pueda quitar esa hermosa salvación. El método para poder disfrutar de esta salvación es la fe. Siempre fue la salvación por la fe. Siempre fue por la fe. Así que cuando pensamos en esta herencia, en esta salvación, es por la fe. Dios hace todo lo que Él tiene que hacer, pero tenemos que creer. Tuvimos que creer para nuestra salvación, pero también tenemos que creer para disfrutarla día a día. Si no crees que Dios es paz y Él te puede dar paz, mañana lunes cuando empezás a trabajar o cuando empezás tus actividades, no la vas a disfrutar, porque se disfruta por fe. Así como la salvación fue por fe, todo en la vida cristiana es por fe. Caminamos por fe, no por vista, sino por fe. Pareciera muchas veces que nos contentamos con que Dios nos salvó y después empezamos a tomar control de nuestras cosas, ¿no? Tomar control de nuestra familia, nuestro trabajo, el matrimonio, el noviazgo, y nosotros lo controlamos porque la fe fue solamente para la salvación. Es un engaño del enemigo. La fe la necesitamos en todo momento. Y acá vamos a cerrar ese concepto de la herencia que está reservada y que ya la estamos disfrutando para alcanzar la salvación. Fíjense el versículo 4, el versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos que entender que la salvación tiene 3 dimensiones. La salvación empieza con el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Empieza con la justificación. En este momento, cuando ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor, Él nos justifica. Llegamos al conocimiento de Cristo como Salvador y ponemos nuestra fe en Él y su obra, en su obra, y somos justificados, libres de la condenación del pecado. Ya no hay más condenación. Si tenés a Cristo en tu corazón, te arrepentiste, pusiste tu fe en Cristo, no hay más condenación. Te libraste de ese juicio al cual todos van a ir. Luego, a partir de ese momento empieza la santificación, obra maravillosa del Espíritu Santo también. A partir de ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, empieza el proceso de la santificación a fin de llevarnos a la madurez y a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Somos libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene más poder. Podemos vencer esos hábitos viejos. Podemos vencer el pecado en nuestra vida. No lo podemos sacar de nuestra vida, pero sí lo podemos vencer. Buscando la santidad, en obediencia a Dios, por fe, podemos ser imitadores de Cristo. Y mientras más santidad, mientras más obedeces al Señor, menos consecuencias, más disfrutar de la vida cristiana y empezás a tan solo dejarte llevar por el Espíritu Santo, porque en realidad es el Espíritu el que vive, es Cristo quien vive en vos y lleva adelante tu vida. Pero a veces le quitamos el control y nosotros empezamos a manejar nuestra vida. Y de pronto salen unas actitudes interesantes, ¿no? Porque claro, como tomamos el control, tiene que ser con fuerza, ¿no? Al estilo del mundo. Me pongo firme, ¿sí? Y le decimos al cónyuge, tenés que someterte. No funciona así. Eso es del mundo. Y podemos decir a los hijos,
Y empezamos a enojarnos con los hijos, empezamos a enojarnos con todo, porque el estilo del mundo empieza a tomar control de nuestra vida y queremos manejar la vida así. Lo único que vas a tener como resultado son consecuencias. Y las consecuencias duelen. El Espíritu Santo, a través de este proceso de santificación, nos libra del poder del pecado. Fuimos librados cuando Cristo murió en la cruz, porque Él venció el pecado. Romanos 13:11 dice que Dios también proveyó no solamente la justificación, la santificación, sino la glorificación. Cuando partimos de esta tierra, o por muerte o por el rapto, el arrebatamiento, seremos glorificados en su presencia, lo cual es la consumación de nuestra salvación. Seremos libres de la presencia del pecado. Esa es la consumación de nuestra salvación. Por eso, la Biblia dice que lo tiene reservado. Todavía no somos libres del pecado. Está en nosotros. Pero un día vamos a ser libres del pecado. Ya no vamos a luchar más con esos pecados. Ya no vamos a luchar más con las pruebas, las dificultades, el dolor. Quedará todo en el pasado. En ese momento cambiará todo. Ya empezamos a disfrutar nuestra herencia con la justificación, la santificación, pero la glorificación, cuando seremos glorificados, será consumada nuestra salvación. Y qué hermoso será ese día. Si no tuviéramos pecado, no estaríamos acá. Lamentablemente todavía el pecado está en nosotros y tenemos que lidiar con eso. Pero un día dice, el apóstol Pedro le dice, un día ya no sufrirán más. Un día nadie los va a discriminar. Hay esperanza. Cuando lleguemos a nuestra ciudadanía, a nuestra ciudad celestial, se acabarán todos estos tormentos. ¿Saben lo que significaba para esta gente, después de ver a familiares siendo devorados por las fieras en el circo romano? Después de ver todo eso, escuchar la carta del apóstol Pedro, la esperanza que traía su vida. La esperanza está viva. Un día vamos a ser totalmente semejantes a nuestro Maestro. Por eso dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Pero ¿por qué no ahora? Es para el día postrero, ya lo dijo el Señor. Hay que tener paciencia. Por ahora tenemos que disfrutar de la justificación y de la santificación. Avanzando, está preparada para ser manifestada en el día postrero. Esto es posible porque Dios ya ha consumado la excelente obra completa de la salvación. La herencia está lista, esperándonos para ser disfrutada de forma visible y palpable en el día postrero, cuando nos encontremos con nuestro Salvador. Juan 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, fíjense lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza viva, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tenés esta esperanza, el ánimo del apóstol Pedro es: enfócate en tu santidad, enfócate en ser como Cristo, en crecer, en madurez, en crecer espiritualmente, en ser piadoso, una mujer piadosa, un hombre piadoso, en ser un padre piadoso. Ese tiene que ser tu enfoque. Por eso Filipenses creo que dice: enfócate en tu salvación, trabajá en tu salvación, ya la tenés que trabajar en ella, con temor y temblor. Qué hermoso que el Señor lo tiene guardado para nosotros. Por ahora tenemos que atravesar tribulaciones, tenemos que luchar con el pecado. Lo tenemos, está dentro nuestro. Pero un día ya no lucharemos más. Versículo 6, fíjense, dice: en lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, después de todo, de levantarlo a estos hermanos arriba al cielo, le dice, pero por ahora hay que sufrir un poquito. Quédense tranquilos. En estilo misionero se decía, tranqui, ¿no? En idioma misionero, tranqui, ya va a pasar. Por ahora, un poquito de prueba nada más, por un poco de tiempo, pero es temporal, ya va a pasar. Las pruebas son necesarias. Son necesarias las pruebas porque es el método de Dios, es como Dios obra. Esa es la forma como Él nos pule, nos perfecciona. Somos tan tercos que el Señor tiene que utilizar las pruebas, ¿no? Si les fuéramos obedientes así, tan solo escuchando el mandato, Dios no utilizaría mucho las pruebas. Pero a veces somos tercos y el Señor dice, bueno, va a tener que hacer entonces por el fuego. Vamos a pasarlo por el fuego. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ahora es en el presente, con la misma confianza y gozo que tenemos cuando pensamos en el futuro, en esa herencia, la consumación de nuestra salvación, es necesario pasar por diversas pruebas, pero con gozo, de la misma forma. Si es necesario, no siempre seremos probados, pero cuando lo seamos, siempre será con un propósito definido dentro de la voluntad de Dios. Dios no nos tiene como experimento, ¿no? El Señor tiene todo ya organizado, Él tiene todo preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y Él tiene un propósito. Las pruebas siempre tienen un propósito: cumplir la voluntad de Dios. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. La palabra afligido significa dolor, tristeza o dificultad. Ese ser pasado por el fuego, ser afligido, va a doler, va a causar dificultad, sin duda lo va a causar. De la noche a la mañana apareció una enfermedad que te cambió toda la rutina en la casa. Te despidieron del trabajo y no tenés nada, no sabés cómo llegar a fin de mes, no conseguís otro trabajo y no sabés qué hacer. Te ponen dificultad, te ponen aprietos. Te comprometiste a hacer algo y no lo pudiste cumplir y tenés que perder todo. Económicamente, en la familia, te equivocaste y de pronto no se puede revertir más la situación y de pronto por la gracia de Dios, Dios te da la sabiduría para seguir adelante. Pero eso no quiere decir de que no duela, de que no haya sufrimiento. Y podemos poner diferentes ejemplos, cualquiera sea el ejemplo que esté pasando en tu vida, aplicarlo a tu corazón, a tu vida. Sin duda va a doler. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí? Sí que era difícil, ¿eh? Creo que ninguno experimentó todo lo que Job experimentó. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Pedro habla más acerca de las pruebas y vamos a hablar más acerca de las pruebas más adelante. En el 4, 12, 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para Pedro es fácil decir: ¿qué te extraña estar en la prueba? ¿Por qué te extrañas que pase por la prueba? Pedro, para vos es fácil decirlo. Para Pedro no fue fácil. Pero él dice: no se extrañen, no se asombren de que están pasando por las pruebas, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué hermosa forma de ver las pruebas. El apóstol Pedro fue crucificado cabeza para abajo. Él fue martirizado. Lo iban a crucificar, ya estaba la sentencia, lo iban a crucificar, no había vuelta atrás. Y él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi maestro, crucifíquenme cabeza para abajo. ¿Saben lo que significa eso? ¿A dónde va toda la sangre? A la cabeza. Imagínense el sufrimiento, el delirio, la agonía, porque no morían instantáneamente. A veces pasaban horas así. O sea, Pedro sabe de lo que nos está hablando y nos anima en medio de las pruebas y dice: no se asombren, van a venir, pero mírenlo con gozo.
porque ya somos participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora podemos simpatizar con Cristo. Mírenlo de esa forma. No hay tiempo para leer este versículo, pero cuando puedan, léanlo en su casa. 2 Corintios 11, 24, 28. Esto es todo lo que pasó el apóstol Pablo. Si hay alguien que pasó de todo, es el apóstol Pablo. Algunos misioneros hoy en día sufren mucho, sin duda, pero en pocos lugares se apedrea. El apóstol Pablo fue apedreado y arrastrado afuera de la ciudad, tomado como muerto. Por la gracia de Dios, salió de entre medio de las piedras y siguió predicando el Evangelio. ¿Sabe lo que es sufrimiento el apóstol Pablo? Y de eso habla este versículo. Por un poco de tiempo, dice. Esta palabra, un poco de tiempo. Las pruebas no solamente son necesarias, son por un poco de tiempo. Esta palabra tiempo, la misma palabra tiempo ya implica y significa poco o pequeño. Es un adjetivo que se utiliza para describir algo que es poco en cantidad o extensión. Es poco. ¿Es poco en qué sentido? En comparación a la eternidad. Aunque el periodo de prueba pueda parecer muy largo cuando el cristiano lo está experimentando, no es sino una insignificancia comparada con la eternidad. Es nada. Job, después de ser probado, cuando estaba ya con la ceniza, no sabía con qué rascarse por la sarna que tenía o las llagas que tenía, abandonado ya por todos los familiares, los amigos, sin hijos, todos se habían muerto, ya no tenía más tierras, animales no tenía, se murió todo, se quedó sin nada. Viene la esposa, aquella que tendría que animarla en ese momento, viene y le dice: ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Qué ánimo, qué duro, ¿no? Qué duro. Sin duda, podemos estudiar un poco más el contexto y el trasfondo histórico también, y poder entender un poco a la mujer por qué dijo eso, pero es duro. Pero en su charla con el Señor, Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué interesante, Job. No brillás para nada, estás negro de ceniza, Job. ¿Cómo decir que vas a brillar como el oro? O sea, ¿dónde entra ese razonamiento en medio de la situación de Job? Solo cuando mirás por la fe, solo cuando te enfocás en la herencia, solo cuando mirás a Cristo y ves que un día por fe lo ves claramente con tus ojos, de que vamos a ser semejantes a Él. Solo manteniendo la mirada, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la burla. Él fue el ejemplo. Las pruebas son diversas, vienen de todos los colores. Vamos a hablar mucho más de las pruebas, pero las pruebas son diversas pruebas, dice. Puede ser también traducida como variado, de muchos colores, o multicolor. Las pruebas vienen de todos los colores. Encima que vienen las pruebas y duelen, son difíciles, vienen de todos los colores. Que no te toque una prueba oscura, ¿no? Que sean todos colores claritos, dijo uno. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo tener gozo? Lo único, mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Ahí podemos tener gozo. Primera de Pedro 4:10, que también habla de las pruebas, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No habla de las pruebas, sino de los dones, pero utiliza la misma palabra que se utiliza para diversas pruebas. Multicolor. Y en este caso, ¿qué es multicolor? La gracia de Dios. Así como las pruebas son multicolor, la gracia de Dios es multicolor. Porque Dios nos da gracia día tras día. Su gracia nunca se termina. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si hoy fuiste a dormir y cometiste muchos errores y te mandaste todos los errores posibles, mañana, si pedís perdón, la misericordia del Señor está ahí.
y empezar de cero otra vez. Borrón y cuenta nueva. Qué hermoso, ¿no? Eso no sucede en otros contextos donde gente trata de buscar su salvación. Las pruebas son con un propósito para purificar nuestra fe. La prueba significa gramaticalmente poner algo a prueba con esperanza de ser probado, de ser aprobado. Las pruebas no vienen para descalificarnos, las pruebas no vienen para sacarnos de la carrera, para decirnos que no servimos para nada y que no podemos continuar. Las pruebas vienen para mostrarnos de que sí podemos, pero que es solamente la gracia de Dios. Las pruebas te muestran todo lo negativo y lo malo que hay en tu corazón, pero también te muestra todo lo misericordioso y amoroso que Dios es. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe sea de alabanza, gloria y honra cuando nos encontremos con Él, y para que seamos pacientes y maduros espiritualmente. Si somos pacientes, vamos a cometer menos errores. Pero qué difícil es ser paciente, ¿no? Qué difícil es ser paciente. Fíjense lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez menciona el gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa palabra perfectos quiere decir maduro, para que seáis maduros. Ese es el propósito que Dios tiene, que crezcas en madurez, que seas más equilibrado, que seas más balanceado en tus decisiones, en tu trato, en tu caminar. Muchas veces somos desequilibrados en nuestro andar, ¿no? A veces estamos re contentos, estamos gozosos, y hay otro día donde queremos matar a alguien más o menos, ¿no? Y hay otro día donde estamos tristes, que no nos levantan ni con grúa, ¿eh? Estamos tristes, queremos estar acostados, no le apague la tele porque si no te revolea el control por la cabeza, no lo levantan más, pero qué desequilibrado emocional, porque estamos pasando tiempos difíciles. Muchas de las depresiones no vienen por buenas noticias y alegrías. Las depresiones vienen por malas noticias, por cosas difíciles que pasan, y no podemos enfocarnos en la gracia de Dios y no podemos experimentar el gozo, y cada vez nos hundimos más y cada vez estamos más abajo, y quizás hayamos experimentado algunos de nosotros esos momentos, pero son muy tristes. Pero las pruebas no vienen para eso, vienen para ayudarnos a madurar, a ser maduros, a crecer en paciencia. Pasamos ahora a una esperanza en el gozo de Dios. Los últimos dos versículos, ya resumiendo, fíjense, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El gozo viene por nuestro amor a Cristo. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, no podemos experimentar el gozo. Mientras más amamos a Dios, más gozo vas a experimentar en tu vida. No creas que alejándote del Señor, haciendo tu voluntad, vas a experimentar más gozo. No, pero fulanito se apartó del Señor y ahora tiene plata, le va bien. Una cosa es tener más dinero, tener plata, y otra cosa es tener gozo. Puedes tener mucho dinero y perder a la familia, puedes tener mucho dinero y estar en suma tristeza, puedes tener mucho dinero y lastimar a mucha gente y nunca experimentar ni paz ni gozo. El Señor dice que amar a Cristo nos ayuda en experimentar el gozo de Dios. A quien amáis sin haberle visto. Nuestro amor por Cristo no se basa en la vista física porque no lo hemos visto ni le hemos tocado, pero nuestro amor por Cristo se basa en una relación espiritual con Él y en la palabra de Dios que nos enseña acerca de Él.
porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Dios nos amó primero, sin duda alguna. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él te amó, ¿por qué no lo puedes amar? Si Él te amó y te dio todo lo necesario para que lo puedas amar, te dio el Espíritu Santo para que le puedas amar, ¿por qué no le puedes amar? Quizás te falta crecer en amor a Dios para experimentar el gozo de la esperanza viva. Sin haberlo visto, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el apóstol Pedro sabe de lo que habla. Él lo vio, él estuvo con él, aún así lo negó, se arrepintió, continuó en la vida cristiana. Pero él dice, bienaventurados, pero él dice, sin haberlo visto. Ustedes creyeron sin haberlo visto. Son bienaventurados, doblemente feliz. No solamente lo hemos amado sin haberlo visto, sino que hemos confiado en Él. A quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. En otras palabras, este versículo está diciendo que ustedes le creen a Cristo, aunque nunca lo vieron ni lo ven ahora. Eso es lo que sucede. ¿Es verdad eso? Amén. Creemos en Dios, decidimos amar a Dios, amamos a Dios y queremos crecer en nuestro amor a Dios, pero sin haber visto a Dios, sin haber visto a Jesucristo. Bienaventurados aquellos que creyeron, aquellos que creen sin ver. Por fe, el poder de la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es lo que Dios prueba? ¿Nuestra paciencia? Prueba nuestra fe. Y eso produce paciencia. Los que prueban tu paciencia a veces son los chicos, ¿no? Me está probando la paciencia. Dice. Dios no prueba nuestra paciencia. Él quiere que crezcamos en paciencia. Por eso por fe andamos. Dios prueba nuestra fe y el enemigo ataca nuestra fe. Una vez que debilita tu fe, dejas de creer en Dios, dejas de creer en sus promesas y empezás a vivir como todos andan, como todos viven. El enemigo ataca tu fe. El amor y la fe van juntos, dijo un comentarista, van de la mano. Cuando amas a alguien, confías en él y la fe y el amor juntos te ayudan a fortalecer la esperanza. Porque donde encuentres fe y amor, encontrarás confianza para el futuro. No solamente amamos a Cristo, no solamente confiamos en Él y disfrutamos, sino que también nos alegramos en Cristo. Y vamos a avanzar en esto, vas a alegrar con gozo inefable y glorioso. Ese gozo sin duda es inexplicable. No solo nos quedamos en una simple alegría temporal, sino que podemos alegrarnos porque hay gozo en nuestros corazones debido a nuestra relación con Cristo. Hay gozo en nuestros corazones, no por lo que sucede alrededor, porque sé que algunos están experimentando pruebas y situaciones difíciles. Es más allá de lo que sucede a nuestro alrededor. Es nuestra relación íntima con Cristo la que nos hace disfrutar de gozo. Y ese gozo que experimentamos es inefable y glorioso. Inefable significa algo que no se puede explicar o expresar con palabras. Solo lo podemos experimentar. Es un gozo inexplicable. ¿Cómo explicar el gozo que sentía el Job confiando en las promesas del Señor? Inexplicable. No se puede explicar ese gozo, pero sí se puede experimentar. Vamos avanzando. Disfrutar con Cristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un día vamos a estar con Él. Pero ahora dice que Él ya está en nosotros. Así que ya podemos empezar a disfrutar de la presencia del Señor. La consumación de nuestra fe, el propósito último, final de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Ahí seremos libres de la presencia del pecado. Pero Cristo ya está en nuestra vida y podemos empezar a disfrutar de esa victoria sobre el pecado. El pecado no te puede dominar. Sé que todos pasamos por momentos donde somos
a veces dominados por el pecado. Pero por eso el Señor permite las pruebas, para aferrarnos más a Él, para crecer en santidad, para parecernos más a Él. Porque cuando lo veamos vamos a ser semejantes a Él. Pero ahora tenemos que ir en esa escalera hacia la semejanza de Él. 2 Corintios 4, 17 al 18 dice: pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? ¿En las cosas temporales? ¿En comprar algo más nuevo? ¿En las cosas eternas? A veces nos ponemos tristes porque no podemos conseguir algo, ¿no? Quiero conseguir algo. Podemos tirar algunos ejemplos. Ningún ejemplo es general para todo, porque cada uno está pasando una situación particular, pero alguno por ahí dice: bueno, yo tengo la meta de un día tener una casa propia. Si está en la voluntad de Dios, la vas a tener. Pero si tu mirada está en lo terrenal y todos tus esfuerzos son para esa casa, para esa propiedad, no experimentarás el gozo. No habrá gozo. Quizás llegues a conseguirlo, pero cuando lo consigas, sentirás el vacío en tu corazón de que no conseguiste nada y que todavía te falta algo más. Porque cuando miramos lo terrenal, empezamos a alimentar nuestra alma caída. Nuestra alma, nuestra naturaleza pecaminosa mira lo terrenal, lo que está enfrente a nuestros ojos. ¿Y saben qué sucede? El alma nunca se sacia. El alma caída nunca se sacia. Y lográs algo y pareciera que no lograste nada. Y vas por más, y vas por más. Y no importa si personas se lastiman en el camino, vas por más y vas por más. Por eso nuestra mirada es en lo eterno. Lo eterno llena tu corazón. Lo eterno trae gozo, trae paz. Busca lo eterno. No tengamos en poco nuestra salvación. Ya la tenemos, ya la podemos disfrutar y pronto veremos a nuestro Maestro tal cual es y seremos semejantes a Él. Vamos a ponernos de pie y terminamos. Perdón, hoy se alargó el mensaje. Quería repasar un poco lo de la semana pasada y terminar estos versículos. La semana que viene empezamos directamente con el versículo 10, porque de esta misma salvación los profetas ya hablaron hace siglos y siglos de años atrás. De todos los que estamos hablando ahora, dice que aquellos profetas empezaban a hablar, con muy poquito conocimiento, pero ya empezaban a hablar. Por eso, el desafío, la exhortación es: no tengas en poco tu salvación. No solo lo veas como que Dios te salvó de la condenación eterna. Es todo un paquete completo. Y velo de esa forma. Esa salvación te hace disfrutar día a día. Sin esa salvación no estarías donde hoy estás. No estarías como estás. Y ya la podés disfrutar. No le restemos valor, porque el valor es eterno. Miremos lo eterno. Por último, sé que hay algunos que están pasando situaciones difíciles y hay otros que están luchando con cosas personales. Mi ánimo y exhortación es mirar las cosas de arriba. Deja todo a un costado y enfócate en Cristo. Pero ¿qué pasa si esto sucede? Pero si esto dejo, pero si quito más tiempo a esto, no llego. Déjalo, el Señor se encarga. Ocúpate del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, el Señor se encarga. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, hemos tomado unos largos minutos para meditar. Pero sabemos, Señor, que en su momento, cuando los primeros lectores leían esta carta, fue como un bálsamo a sus corazones. Y trajo tanto gozo y tanta alegría escuchar estas palabras. Que su salvación no solamente era para ese momento,
su salvación, los llenaba de gozo en medio de las pruebas. Señor, y un día seremos semejantes a ti. Un día te vamos a ver cara a cara y nos olvidaremos por completo lo que significaba luchar, pasar por pruebas, llorar, pasar dificultades. Señor, obra en nuestros corazones, que dejemos lo temporal y empecemos a ver lo eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.